El perfil del hombre y la cultura en México. Samuel Ramos. La imitación de Europa en el siglo XIX. Solo partiendo del alma puede descubrirse la historia del hombre. Spengler. El método. Quien pretenda hacer una seria investigación sobre la cultura mexicana se encontrará ante un campo lleno de vaguedades. A su mirada se ofrecerá un acervo de obras hechas por mexicanos, en las cuales no podrá discriminar cualidades originales que autoricen a proclamar la existencia de un estilo vernáculo. Y sin embargo, cuando existen obras, su falta de originalidad no quiere decir que el pueblo donde han aparecido carezca de una cultura propia. Consideramos que lo esencial de la cultura está en un modo de ser del hombre, aun cuando en este no existe impulso creador. De suerte que en ausencia de una cultura objetiva puede existir esa cultura en otra forma, es decir, subjetivamente. Entonces a priori no podemos ni imaginar ni negar la existencia de una cultura mexicana. A ejemplo del método cartesiano que nos sirve esta duda para justificar la investigación que ahora vamos a emprender. Partiendo del concepto subjetivo de la cultura, en la exposición que sigue nos preocuparemos sobre todo por analizar el ser psíquico del mexicano. Para describir cómo es la cultura mexicana en el supuesto que exista es preciso seleccionar el material que constituye el objeto de nuestro examen. Solo que para identificar este objeto sin confundirlo con otros semejantes sería preciso saber de antemano en qué consiste la cultura mexicana. Y henos aquí, dentro de un círculo vicioso, para saber cómo es la cultura de México. Necesitamos primero captar el objeto, pero no podemos captarlo sin tener previamente el concepto de cómo es ese objeto. Si pretendemos obtener la solución del problema de la pura observación de los hechos de cultura, sin llevar ya desde antes una idea definida sobre lo que vamos a buscar, penetramos a un callejón sin salida. Prescindamos por un momento de averiguar si la cultura mexicana tiene una realidad o no y dediquémonos a pensar cómo sería dicha cultura en caso de existir. Esto no significa que coloquemos a la deducción abstracta en un plano diferente al de las realidades efectivas. Sabemos que una cultura está condicionada por cierta estructura mental del hombre y los accidentes de su historia. Averigüemos estos datos y entonces la cuestión puede plantearse de la siguiente manera. Dada una específica mentalidad humana y determinados accidentes en su historia, ¿qué tipo de cultura puede tener? Subtítulo: La autodenigración. Carecería de fundamento suponer en México ya no la existencia, sino aún la mera posibilidad de una cultura de primera mano, es decir, original, porque sería biológicamente imposible hacer tabla rasa de la constitución mental que nos ha legado la historia. No nos tocó venir al mundo aislados de la civilización que sin ser obra nuestra se nos impuso, no por un azar, sino por tener con ella una filiación espiritual. En consecuencia, es forzoso admitir que la única cultura posible entre nosotros tiene que ser derivada. México se ha alimentado durante toda su existencia de cultura europea y ha sentido tal interés y aprecio por su valor que al hacerse independiente en el siglo XIX, la minoría más ilustrada en su empeño de hacerse culta a la europea se aproxima al descatamiento. No se puede negar que el interés por la cultura extranjera ha tenido para muchos mexicanos el sentido de una fuga espiritual de su propia tierra. La cultura, en este caso, es un claustro en el que se refugian los hombres que desprecian la realidad patria para ignorarla. De esta actitud mental equivocada se originó ya hace más de un siglo la autodenigración mexicana, cuyos efectos en la orientación de nuestra historia han sido graves. Los pueblos hispanoamericanos, dice Carlos Pereira en su Historia de América, han sufrido las consecuencias de la tesis autodenigratoria, sostenida constantemente durante un siglo hasta formar el arraigado sentimiento de inferioridad étnica que una reacción puede convertir en exceso de vanagloria. La reacción nacionalista actual parece, pues, justificada en su resentimiento contra la tendencia cultural europeizante, a la que considera responsable de la desestimación de México por los propios mexicanos.
Su hostilidad contra la cultura europea encuentra aún nuevas razones en su favor al considerar los múltiples fracasos ocasionados por el abuso de la imitación extranjera. Subtítulo: La imitación. La opinión popular no ha sido justa al condenar a la cultura como culpable de muchos fracasos nacionales. Importa dilucidar claramente esta cuestión porque también el desprecio de la cultura puede acarrear tan serias consecuencias como el desprecio de la realidad mexicana. Los fracasos de la cultura en nuestro país no han dependido de una deficiencia de ella misma, sino de un vicio en el sistema con que se ha aplicado. Tal sistema vicioso es la imitación que se ha practicado universalmente en México por más de un siglo. Los mexicanos han imitado mucho tiempo sin darse cuenta de que estaban imitando. Creían de buena fe estar incorporando la civilización al país. El mimetismo ha sido un fenómeno inconsciente que descubre un carácter peculiar de la psicología mestiza. No es la vanidad de aparentar una cultura lo que ha determinado la imitación. A lo que se ha tendido inconscientemente es a ocultar no solo de la mirada ajena, sino aún de la propia, la incultura. Para que algo tienda a imitarse es preciso creer que vale la pena de ser imitado. Así que no se explicaría nuestro mimetismo ni si no hubiera cierta comprensión del valor de la cultura. Pero apenas se revela este valor a la conciencia mexicana, la realidad ambiente por un juicio de comparación resulta despreciada y el individuo experimenta un sentimiento de inferioridad. Entonces la imitación aparece como un mecanismo psicológico de defensa que al crear una apariencia de cultura nos libera de aquel sentimiento deprimente. Ocurre en este momento hacer una pregunta. ¿Por qué si el individuo es capaz de comprender la cultura y la considera un valor deseable no la adquiere de modo auténtico? Es que la verdadera asimilización de la cultura demanda un esfuerzo continuo y sosegado, y como el espíritu del mexicano está alterado por el sentimiento de inferioridad, y además su vida externa en el siglo XIX está a merced de la anarquía y la guerra civil, no es posible ni el sosiego ni la continuidad en el esfuerzo. Lo que hay que hacerlo pronto, antes de que un nuevo desorden venga a interrumpir la labor. Y por otra parte, la conducta ya no obedece a la reflexión, sino que cede al impulso apremiante de curar un malestar interno. La cultura desde este momento pierde su significado espiritual y solo interesa como una droga excitante para aliviar la penosa depresión íntima. Usada con este fin terapéutico, la cultura auténtica puede ser suplida por su imagen. Esta teoría del mimetismo mexicano demuestra que no proviene de la vanidad, puesto que el vanidoso busca el efecto de sus apariencias en los extraños, mientras que el mexicano explota el mismo el efecto de su imitación. Ejemplos de este mimetismo los hay en todos los órdenes de la cultura, pero los más claros se encuentran en la obra constitucional mexicana del siglo XIX. En ese terreno es en donde mejor podemos apreciar la trascendencia efectiva que la imitación ha tenido en la historia de México. Por eso vale la pena recordar aquí algunos de los casos más típicos. Se sabe que el modelo de las constituciones que sucedieron en nuestro país durante la pasada centuria fue tomado de los Estados Unidos. El primer texto de la Constitución americana que se conoció en México, al decir de Carlos Pereira, fue una mala traducción traída por un dentista. Cuando después de la caída del imperio se suscitó en México el conflicto entre federalismo y centralismo, Fray Servando Teresa de Mier decía en un fogoso discurso que se cortaba el pescuezo si alguno de sus oyentes sabía qué casta de animal era una república federada. Esta frase da una idea al cabal de la inconsciencia con que entonces empezaron a copiar las instituciones políticas modernas. Cuando alguna voz sensata se levantaba solitaria para señalar la distancia entre la realidad y la ilusión, no conseguía despertar a aquellos hombres que soñaban. Por ejemplo, el padre Mier combatía el federalismo con estas razones. La federación era un medio de unir lo desunido, por eso la habían adoptado los Estados Unidos. Allí toda la historia colonial exigía el pacto federal como única forma posible de la nacionalidad nueva.
Aquí era desunir lo desunido cuando todo urgía para hacer más compacta, más coherente la flamante nación mexicana, cuya población diseminada en un territorio inmenso, si requería una acción administrativa, hasta cierto punto descentralizada, exigía en cambio una acción política que acelerase el movimiento de cohesión y reprimiese las tendencias centrífugas de las comarcas extremas. Por uno de los azares que tan a menudo ocurren en la historia de México, la idea centralista se tomó sinónimo de reaccionario. Con el triunfo del liberalismo nuestro país se convirtió en república federal aun cuando lo fue nominalmente, porque la presión de la realidad superior a la ley obligaba a los gobiernos del siglo XIX a imponer un centralismo disimulado para mantener cierta unidad en medio de la anarquía reinante. Todos los principios que informaron nuestros estatutos constitucionales tuvieron una suerte parecida. El desarrollo de las democracias iberoamericanas, dice F. García Calderón, difiere considerablemente del admirable espíritu de sus cartas políticas. Estas contienen todos los principios de gobiernos aplicados por las grandes naciones europeas, armonía de poderes representativas, pero la realidad contradice del idealismo de estos estatutos importados de Europa. Las tradiciones de la raza dominante han creado simples y bárbaros sistemas de gobierno. En último término, la imitación ha determinado en la vida mexicana un efecto que no ha llamado mucho la atención a los historiadores y que es sin embargo fundamental para entender nuestro inmediato pasado. Consiste en el desdoblamiento de nuestra vida en dos planos separados, uno real y otro ficticio. Tal disparidad solo es advertida por quien observa los hechos con la perspectiva del tiempo. Mas para los hombres que estaban en ellos no existía ninguna diferencia entre la realidad y la ficción. Por ejemplo, cuando es promulgada una constitución, la realidad política tiene que ser apreciada a través de aquella, pero como no coincide con sus preceptos, aparece siempre como inconstitucional. El lector debe hacerse cargo bien de lo que queremos decir. Si la vida se desenvuelve en dos sentidos distintos, por un lado la ley y por otro la realidad, esta última será siempre ilegal, y cuando en medio de esta situación abunda el espíritu de rebeldía ciega, dispuesta a estallar con el menor pretexto, nos explicamos la serie interminable de revoluciones que hacen de nuestra historia en el siglo XIX un círculo vicioso.